Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuwah, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta, para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 23:31. Saber de dónde es una persona puede decirnos mucho sobre esa persona. Por eso, cuando conocemos a alguien por primera vez, a menudo preguntamos: ¿de dónde eres? ¿A qué te dedicas? Hola, soy Luis García y estás escuchando la radio satelital de WLC. Como cristianos, tendremos que aceptar sin cuestionar lo que se nos enseña sobre El Salvador. Pero hoy Pedro Merino, mi compañero, va a compartir con nosotros algunos pensamientos sobre los orígenes de Yahushua. Gracias, Luis. La mayoría de los cristianos se hacen cristianos en la infancia, son criados en la fe. El resultado es que la mayoría de los cristianos simplemente aceptan lo que se les enseña como verdad sin cuestionarlo. Las preguntas de los niños tienden a ser más del tipo sin respuesta, como cuando mi hija menor me preguntó cuándo tenía 3 años: «Papá, ¿por qué tienes barba debajo de los brazos?» ¿Y qué le dijiste? Bueno, me tomó por sorpresa. Como puedes imaginar, entonces hice lo que cualquier padre que se aprecie haría, le di que pensar. Y le dije: «Mamá también tiene barba ahí, simplemente se afeita la suya». ¿Y qué pasó después? Bueno, salió corriendo a preguntarle a mamá, dejándome en paz para ver el fútbol en la tele. Todavía recuerdo la primera visita de mi hijo al zoológico. Era muy chico. Estaba particularmente fascinado por los monos y cómo podían trepar y columpiarse de sus colas. Después de mirarlos por un tiempo, se volvió y preguntó: ¿dónde está mi cola? Sí, ese es el tipo de preguntas que los niños son más propensos a hacer. Lo que no suelen hacer son preguntas relacionadas con la teología, la evidencia que apoya la creencia, esa clase de cosas. Desafortunadamente, eso a menudo termina produciendo adultos que tampoco cuestionan. Si se dice desde el púlpito, lo aceptan sin dudar, aunque con demasiada frecuencia lo que se enseña desde el púlpito no puede ser respaldado por las Escrituras. Es por eso que en WC alentamos constantemente a nuestros oyentes y lectores a estudiar nuevas verdades por sí mismos a solas. Nunca le pediremos que confíe en nuestra palabra. Dale al Espíritu Santo la oportunidad de convencer a su corazón de una forma u otra. Una cosa que la mayoría de los cristianos nunca cuestiona es el origen de Yahushua. Tendemos a aceptar sin cuestionar cualquier doctrina que se enseñe en cualquier forma o idea propia del cristianismo en el que nos creamos. Debido a que este es un tema que la mayoría de la gente nunca cuestiona, puede que le sorprenda saber que hay una serie de creencias diferentes dentro del cristianismo en cuanto a los orígenes de Yahushua. Sí, eso es un poco sorprendente. Sé lo que creo ahora y sé lo que me enseñaron a creer mientras crecía, y son diferentes. Pero consideremos esto por un momento. La mayoría de los cristianos son trinitarios. La mayoría de los trinitarios creen que Yahushua, a quien consideran como Dios el Hijo, la tercera persona de una divinidad eterna, ha coexistido eternamente con Dios el Padre. Lamentablemente así es. Nos enseñaron a descartar como sectas cualquier denominación que enseñara que Cristo era un ser creado. Pero ¿dijiste eso como si incluso los trinitarios no creyeran todo en lo mismo? Hay algunos cristianos que creen en una divinidad trina y que todavía creen en un Dios Hijo preexistente. Sin embargo, creen que en algún momento en el pasado lejano, demasiado atrás para que las mentes humanas lo calculen, Yahuwah de alguna manera trajo a Yahushua. Si bien no coexisten eternamente, creen que fue producido antes que cualquier ser creado, por lo que en efecto aún no es completamente Dios, un tercio de la divinidad trina. Hablando de eso, hay cristianos que creen que hay 3 frases. Dios Padre era el Dios del Antiguo Testamento, Dios el Hijo era Dios en la fase del Nuevo Testamento, y ahora, en la así llamada dispensación cristiana, reina Dios el Espíritu Santo, pero que todos son el mismo ser, solo que en diferentes frases. Exacto.
En realidad hay muchos puntos de vista diferentes sobre los orígenes de Yahushua. Puede que no los hayas encontrado a todos, pero hay cristianos sinceros que creen en una amplia variedad de creencias diferentes con respecto a los orígenes de Yahushua. Y por supuesto, después de un estudio bíblico cuidadoso y profundo, ahora nos damos cuenta de que Yahushua no era preexistente en absoluto. No es creado, pero fue engendrado milagrosamente en el vientre de María tal como dice la Biblia. Así que sí, es importante saber cómo y cuándo nació Yahushua. Definitivamente no fue un 25 de diciembre. Estos son inventos del hombre por intereses comerciantes y la gente perdida de la codicia. Es una de las preguntas más importantes que se pueden hacer. Hay una gran diferencia entre un ser que ha existido desde la eternidad pasada sin un comienzo y uno cuya existencia comenzó en el vientre de su madre. ¡Enorme! Pero, ¿qué pasa con los cristianos que creen que Yahushua fue preexistente como un ángel? Nos olvidamos de mencionar esa creencia. Veamos eso. En Hebreos 1, comencemos con el versículo 1, una enorme diferencia entre una persona que comienza como un embrión en el vientre de su madre y un ángel que ha vivido durante milenios en el cielo, y que luego es reducido por Yahuwah para convertirse en un feto en el vientre de una mujer a la que realmente precedió. Sí, lo pones así, y aparece el puro absurdo que es muy evidente. Además, la Biblia deja muy claro que Yahushua nunca fue un ángel y nunca tuvo el mismo estatus de un ángel. Veamos que dice este pasaje trata sobre los orígenes de Yahushua. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien también hizo el mundo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su persona, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo limpiado nuestros pecados por sí mismos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, habiéndose hecho tal como mucho mejor que los ángeles, ya que heredó más excelente nombre que ellos. Hebreos 1:1-4. Voy a interrumpirte aquí por un momento. Notemos que en el versículo 2 dice que Yahuwah tiene, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. Es fácil para nosotros hoy pensar que los últimos días se aplican exclusivamente a nosotros, pero en el contexto en el que fue escrito simplemente significa ahora, el entonces cuando se escribió Hebreos, a diferencia de los tiempos del Antiguo Testamento, siglos antes de que se escribiera Hebreos. El autor de Hebreos está diciendo que ahora en ese tiempo Yahuwah nos habla a través de su Hijo. En aquel entonces Él nos habló a través de los profetas. Continuemos con el versículo 5. Pero antes de continuar, ¿podrías aclarar un punto? Creemos que Yahushua es el hijo unigénito de Yahuwah, cuya existencia comenzó en el vientre de María. Pero, ¿por qué dice aquí en el versículo 2 que Yahuwah hizo los mundos a través de Cristo? ¿Cómo reconciliamos eso? En pocas palabras, esto no se refiere a ningún acto de creación anterior al nacimiento de Cristo. Este pasaje también dice que Yahushua ha sido nombrado heredero de todas las cosas. No puede ser nombrado heredero de lo que ya te pertenece por un acto de creación. La palabra traducida como mundo en realidad proviene del griego alón. Eso se refiere a edades o épocas. Así que este versículo se refiere a Yahuwah haciendo nuevas todas las cosas en Cristo. Bien, eso tiene sentido. A ver, ¿qué dice el versículo 5? Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado? Y otra vez, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Pero cuando vuelve a traer el primogénito al mundo dice, que todos los ángeles de Dios lo adoren. Y los ángeles dice, quien hace a sus ángeles espíritus y sus ministros una llama de fuego. Hebreos 1:5-7. Aquí un contraste marcado entre Yahushua, el hijo engendrado de Yahuwah, y los ángeles. Él continúa la comparación y el contraste en los versículos 13 y 14. Pero, ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para ministrar a favor de los que heredan la salvación? No puedes obtener declaraciones más definidas que las del primer capítulo de Hebreos. Los orígenes de Yahushua nunca fueron los de un ángel. Nació en el vientre de María, no antes. Este es un punto importante y no quiero pasarlo demasiado rápido, porque los orígenes de Yahushua son parte integral de su papel como nuestro Redentor. ¿De qué manera? Yahushua vino a redimirnos donde cayó Adán, ¿verdad? Así que solo alguien que fuera 100% humano podría hacer eso.
No estas ideas ridículas y confusas, galimatías de que era 100% humano y 100% divino. Nuestro Redentor tenía que ser 100% humano. Para ser completamente humano, uno debe comenzar su existencia en un útero. Después de Adán y Eva, por supuesto. Por supuesto. Además tenía que ser descendiente literal del rey David. Vayamos al Salmo 132, leamos los versículos 11 y 12. El descenso del Mesías de David es algo que se repite a lo largo de las Escrituras. Para ser el Mesías, el Salvador de la humanidad, tenía que ser descendiente biológico de David. Yahuwah ha jurado en verdad a David. Él no se apartará de él. Pondré sobre tu trono el fruto de tu vientre. Si tus hijos guardarán mi pacto y mi testimonio que les enseñaré, sus hijos también se sentarán a tu trono para siempre. En el Salmo 89, versículos 34 al 37, ¿qué dice? Mi pacto no romperé, ni alteres la palabra que ha salido de mis labios, una vez he jurado por mi santidad. No le mentiré a David. Su simiente permanecerá para siempre y su trono como el sol delante de mí. Se establecerá para siempre como la luna, incluso como el testigo fiel en el cielo. Esta es una promesa solemne que Yahuwah está haciendo aquí. Él está diciendo que la simiente de David reinará en su trono para siempre. Ahora obviamente esa profecía aún no ha alcanzado su cumplimiento completo y no lo hará hasta que Yahushua reine en la tierra nueva. Pero el punto es que esta profecía no podría cumplirse a menos que se cumpla la primera parte. Y él es el origen de Yahushua. Es descendiente directo del rey David. No una quimera mística parte Dios, parte divina, sino un descendiente humano literal de David. Sí, no estoy tan versado en las profecías del Antiguo Testamento que apuntan hacia el Mesías como tú, pero el Nuevo Testamento ciertamente deja en claro que Yahushua descendía de David, y por lo tanto era un cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Lucas capítulo 1, versículos 68 a 70, registra las palabras proféticas de Zacarías cuando confirmó que su hijo pequeño se llamaría Juan. Él dijo: «Bendito sea Yahuwah, Dios de Israel, porque él ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de su siervo David, como habló por boca de sus santos profetas». La mayoría de la gente está familiarizada con la genealogía de José. Se da en Mateo, capítulo 1. De hecho, comienza con el libro de la genealogía de Yahushua Cristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y así sucesivamente, lo sigues hacia abajo y te da el linaje de José, el esposo de María. Pero una cronología aún más fascinante es la que se da en Lucas 3, que da el linaje de María. Todo se reduce a José, como de Yahushua, padrastro, por así decirlo, pero el linaje dado aquí es en realidad el de María, comenzando con su padre, el suegro de José, Elí, y se remonta directamente a David. El Redentor solo podía haber sido descendiente biológico de David para cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Y para serlo tenía que ser plenamente humano. Ahora veamos Isaías 9, versículos 6 y 7. Esta es una profecía importante. Oh sí, reconozco este pasaje. La mayoría de la gente ignorantemente lo lee cada Navidad. Es una de las profecías más importantes del Antiguo Testamento. Dice: «Porque no has nacido un niño, a nosotros se nos da un hijo, y el gobierno estará sobre su hombro, y su nombre será llamado Admirable Consejero, Dios, Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Del aumento de su gobierno y de la paz no habrá final sobre el trono de David y sobre su reino, para ordenarlo y establecerlo con juicio y justicia desde ese momento en adelante, incluso para siempre. El celo de Yahuwah de los ejércitos hará esto». Aquí mismo está una profecía del reino de Yahuwah. Esto era de lo que Yahushua estaba tan emocionado de hablar. El evangelio del reino que algún día a través de Yahushua, como uno de los descendientes de David, la tierra sería restaurada, la plaga del pecado totalmente erradicada y el reino de paz de Yahuwah establecido con el Salvador, reinando en el trono de David por los siglos de los siglos. Obviamente esto no ha sucedido aún. Hay que ver el mundo que te rodea para saber que el reino del mundo aún no descansa sobre los hombros de Yahushua. Pero lo hará. Sin embargo, el punto en que me quiero centrar es que los orígenes de Yahushua son tan importantes de entender que Yahuwah comisionó al ángel Gabriel para ir a María y decirle. No hay muchas veces que las escrituras informen que Gabriel fue comisionado para ir a alguien, pero cada vez fue importante. Fue enviado a Daniel para explicar una profecía importante en Daniel 9. Entonces cualquiera que sea el mensaje que le llevó a María, podemos saber que era muy importante. Si Yahushua hubiera tenido una existencia anterior, ¿no crees que esta explicación a María hubiera sido el tiempo lógico para que apareciera?
Ciertamente lo parece. Realmente nunca pensé en eso. Tomemos un minuto para leer el registro de Lucas 1, comenzando en el versículo 26. Dice: Y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Yahuwá a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y habiendo entregado el ángel le dijo: Alégrate muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero cuando ella lo vio, se turbó por sus palabras, y consideró qué manera de saludo era. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Yahuwá. Y he aquí concebirás a tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yahusua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Yahuwá le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo puede ser esto si no conozco varón? Y respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto también el santo que ha de nacer será llamado hijo de Yahuwá. Lucas 1:26-35. Así que aquí lo tenemos explicado. En cumplimiento de las promesas a David, un niño le nacerá a María que se sentará en el trono de David para siempre. Cuando María naturalmente se pregunta cómo puede ser esto, Gabriel explica: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Nada se dice acerca de un ser preexistente entrando en su cuerpo. Más bien se explica de manera simple y clara. El poder del Creador fecundaría su óvulo y quedaría embarazada del Hijo unigénito de Yahuwá. Está claro, cuando lo lees tal como está escrito y no lo superpones otras creencias. Desafortunadamente, eso es exactamente lo que ha estado sucediendo con el registro de Lucas. Sé que necesitamos tomar un descanso, pero cuando regresemos hablemos más de eso. En camino a conocerte la luz se aclara. Los cristianos tienen una especie de relación de amor-odio cuando se trata del tema del tiempo de angustia y las 7 últimas plagas. Si bien es emocionante pensar que Yahushua regresará pronto, los eventos que tendrán lugar antes de su regreso suenan realmente aterradores. Sin embargo, lo que la mayoría de los cristianos no sabe es que las 7 últimas plagas son en realidad la segunda fase de la justicia divina. Hay una primera fase de la justicia divina que sucede primero. Esta primera fase es enviada para despertar el mundo a la cercanía del regreso del Salvador. Revelaciones 8 y 9 simboliza la primera fase de la justicia divina como 7 trompetas. Estas trompetas presentan una serie de eventos que cambiarán para siempre la vida en la tierra tal como la conocemos. Yahuwá quiere que sepas lo que está pasando. Aprende sobre las 2 fases de la justicia divina para que puedas preparar y advertir a tus amigos y seres queridos. Vean la página web de WLC. Tenemos artículos, vídeos y programas de radio satelital que te contarán todo lo que necesitas saber sobre las 2 fases de la ira divina. No esperen, la verdad avanza y hay mucho que aprender. ¿Has oído hablar de Raymond Brown? No, el nombre no me suena familiar. Fue un párroco y profesor estadounidense, así como un erudito bíblico muy respetado. Su principal área de enfoque fue el Evangelio de Juan. Escribió una serie de estudios influyentes sobre el nacimiento y la muerte de Cristo. ¿Un sacerdote católico? Sí, recordemos cómo con todas las cosas podemos tomar lo que es bueno y dejar de lado el resto. Nadie, ni siquiera nosotros, tendrá un conocimiento completo de este lado del reino de los cielos. Eso es cierto. Entonces, ¿qué pasa con Raymond Brown?
escribió un relato detallado y un comentario sobre los diversos relatos evangélicos del nacimiento del Salvador. Lo interesante de su estudio es que señala algo muy importante. Ahora, como sacerdote católico, Brown era trinitario, pero lo que descubrió su cuidadosa erudición fue que la tradición de la Iglesia ha oscurecido el relato de Lucas sobre el nacimiento de Cristo. ¿A qué te refieres? ¿Cómo es eso? Bueno, supongo que se podría decir que es un caso de sesgo de confirmación. Desde el siglo IV, la Iglesia ha sido trinitaria. Ese entendimiento ha sido el lente a través del cual se ha leído e interpretado el Nuevo Testamento. Brown, siendo el erudito de la Biblia que era, tuvo el conocimiento y la valentía de señalar que esa tradición posterior de una divinidad trina en realidad oscurece el relato de Lucas. E incluso las palabras de Gabriel, al imponer en el Evangelio de Lucas la idea de que la existencia de Yahushua no comienza en el seno de María, cual sabemos que todo ser humano debe tener para ser considerado ser humano. Básicamente, ¿la teología trinitaria alteró el relato? O al menos la forma en que lo interpretamos. Tengo aquí el libro de Brown, El nacimiento del Mesías. Leamos donde explica que la idea de preexistencia se superpone al relato de Lucas. Por preexistencia, la concepción de Yahushua es el comienzo de una carrera terrenal, pero no el engendramiento del hijo de Yahuwah. Él está diciendo que si crees que Yahushua era preexistente, su concepción en el vientre de María fue simplemente el comienzo de su vida en la tierra, pero no su acto real de ser engendrado. Ser engendrado se refiere a cuando en realidad es traído a la existencia. Continuemos con la página 141. La concepción virginal ya no se consideraba como el engendramiento del hijo de Yahuwah, sino como la encarnación de un hijo preexistente, y eso se convirtió en doctrina ortodoxa. ¿Captas el significado de lo que está diciendo aquí? Brown está señalando que originalmente la concepción virginal fue vista como el comienzo de la existencia de Yahushua. Sin embargo, cuando la tontería pagana de la divinidad trina se impuso en el relato de Lucas, la concepción de Cristo de repente se transformó en la encarnación de un ser que ya existía. Y fue eso lo que se convirtió en doctrina ortodoxa aceptada por los cristianos en todas partes. Lo que está diciendo es que el relato literal de Lucas sobre el nacimiento de Yahushua fue básicamente anulado por la herejía de una divinidad trina. En lugar de aceptar el registro de Lucas tal como se leía, le impusieron un significado que no estaba ahí originalmente. Y como sabe cualquiera que haya estudiado la historia de la Iglesia, la ortodoxia se impuso a los creyentes a filo de espada. O las llamas de la hoguera. Brown dice que tan pronto como la Trinidad pagana se convirtió en doctrina estándar, la creencia en la preexistencia de Yahushua naturalmente acompañó a esa teoría. Fue en ese momento, explica, que la concepción de Yahushua en el vientre de María ya no se vio como su punto de origen, sino simplemente como su encarnación en carne humana, en transición desde una existencia anterior y eterna. ¿Sabes? La verdad es tan simple y fácil de entender. Pero comienzas a traer conceptos paganos, comienzas a traer cualquier error y de repente se convierte en un conglomerado confuso de ideas en conflicto, que te dejan luchando por descifrar. Exacto. Para decirlo sin rodeos, el relato de Lucas, de hecho, las propias explicaciones de Gabriel, ya no eran de creer. No debían ser aceptados como el relato verdadero y fáctico de los orígenes de Yahushua. No solo cambió el punto de origen de Yahushua, sino que su misma identidad como ser humano fue alterada. Así de grave es esto. La interpretación impuesta contradecía las escrituras, pero se convirtió en la doctrina aceptada y reemplazó las palabras de Lucas y Gabriel. Debemos llamarlo por lo que es: un abandono de la doctrina bíblica clara y la adopción de una identidad nueva y completamente diferente para el Salvador, porque eso es lo que es. Cuando rechazas que Yahushua fue engendrado en el vientre de María, y eso es exactamente lo que describe Gabriel, la existencia literal de Yahushua comenzó en el vientre de su madre como todos los humanos. Te quedas con la necesidad de imponer un significado que no se encuentra en el texto original. Simplemente declaras que esto no es un engendramiento, sino una encarnación. Y el problema real es que al hacerlo cambiaron al Salvador real, que era 100% humano, con una quimera fantástica e imposible. Parte Dios y parte hombre. Y eso no es lo que el Salvador es en absoluto. Eso es cierto. Semidioses es un concepto totalmente pagano. Ciertamente no es consistente con lo que la escritura realmente enseña acerca de Yahushua. Ese es un concepto griego que los romanos adoptaron.
La adopción de la herejía pagana de la Trinidad impuso en las Escrituras una historia de origen de Cristo que no solo es falsa, sino que en realidad no existe en la Biblia. Y en todas partes donde se ha extendido el cristianismo, los cristianos han adoptado esta definición no bíblica de los orígenes y la identidad de Cristo. Debo admitir, esto es más grande de lo que jamás pensé. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo de esta omisión y sustitución de la verdadera identidad del Salvador? Hablemos de eso. Raymond Brown fue muy abierto y directo con sus escritos. El nacimiento del Mesías, la comprensión ortodoxa de una divinidad trina, se superpuso al relato de Lucas. En consecuencia, las palabras de Gabriel registradas en Lucas ya no se tomaron literalmente. El verdadero relato de los orígenes de Yahushua y por lo tanto su identidad como completamente humano fueron barridos bajo la alfombra impenetrable de la tradición. Y ahí es donde el relato de Lucas permanece en la mente de la mayoría de los cristianos hasta el día de hoy. ¡Increíble! Ahora, según Lucas, el punto de origen de Yahushua estaba en el vientre de María. Así como llegaste a existir en el vientre de tu madre, nací en el vientre de mi madre. Así es como todos los seres humanos desde Caín y Abel han llegado a existir. Fue una concepción milagrosa en el vientre de una virgen, quien no había conocido hombre. Yahuwah verdaderamente es el padre de Yahushua, pero eso no hace que Yahushua sea divino. Yahushua es el hijo unigénito de Yahuwah. Él es único en todo el universo. Vean, los demás somos hijos e hijas de Yahuwah por adopción. Es importante entender esa diferencia. Vayamos a Romanos 8, versículos 1 al 4. Este es el kit del mensaje del Evangelio. Es por eso que el Salvador tuvo que ser completamente humano. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Yahushua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Yahushua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que la ley no podía hacer, por cuanto era débil por la carne, Yahuwah lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado. Condenó el pecado en la carne para que el justo requisito de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora los versículos 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Yahuwah, estos son hijos de Dios. Porque no recibisteis de nuevo el espíritu de servidumbre por temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Esta es la verdad que el diablo estaba tratando de oscurecer al imponer un significado nuevo y diferente al relato de Lucas. En lugar de que Yahushua fuera el hijo unigénito y completamente humano de Yahuwah, ahora era simplemente la segunda persona encarnada en carne humana pero todavía divina de una divinidad mística y pagana de 3 en 1. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué estás leyendo? Estaba mirando de nuevo precisamente lo que Gabriel le dijo a María. Quitas los lentes de la Trinidad superpuesta y se vuelve muy claro. Escucha esto de nuevo. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Lucas 1:31. Luego en el versículo 35 dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Tu hijo, por tanto, será llamado Santo, el Hijo de Yahuwah. Por lo tanto, a eso conduce toda esta explicación dada a María. Debido a que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso tu hijo será llamado Hijo de Yahuwah, no porque tuviera alguna preexistencia eterna antes de la concepción. Cada vez que imponemos significados exteriores a la simple palabra de Yahuwah, se produce confusión. Eso es lo que sucede cuando tratas de extrapolar del relato de Lucas y probar la preexistencia. Veamos el libro de Brown nuevamente, la página 290. Leamos el párrafo. Algunos padres de la Iglesia y teólogos medievales pensaron que la referencia en Lucas 1:35, el Espíritu Santo y el poder de Yahuwah, se refería respectivamente a la tercera y segunda persona de la Trinidad, de modo que el poder era la segunda persona que descendía para tomar la carne en el vientre de María. Como veremos, no hay evidencia de que Lucas pensara en la encarnación de un hijo preexistente. Tenemos que dejar de imponer la filosofía pagana, una divinidad pagana trina en los registros de Lucas. Brown dice que ese versículo fue una vergüenza para los padres de la Iglesia porque vinculaba explícitamente el engendramiento virginal de Yahushua con Yahushua, siendo el hijo de Yahuwah. Eso es increíble. Un sacerdote católico admitiendo eso. Yahuwah tiene gente de corazón honesto en todas partes, pero leámoslo en las palabras de Brown, página 291. Esto ha avergonzado a muchos teólogos ortodoxos, ya que en la cristología de la preexistencia, o trinitaria, una concepción por el Espíritu Santo en el vientre de María no produce la existencia del Hijo de Dios.
Pero Lucas no está al tanto de la cristología. Para Lucas la concepción está casualmente relacionada con la filiación divina. Esta es una declaración poderosa, y como la mayoría de nosotros leemos a Lucas a través de una lente trinitaria. Esto pone en tela de juicio el dogma tradicional de los últimos 1900 años. Pásame el libro un minuto, quiero leer algo. Escucha esto, citando a Brown. No puedo seguir a esos teólogos que tratan de evitar la connotación en la palabra por lo tanto, que comienza esta línea. Argumentan que para Lucas la concepción del niño no trae a la existencia al Hijo, sino que solo nos permite llamarlo Hijo de Dios, a quien ya era Hijo de Dios. Eso está muy claro. Brown explica que el relato bíblico aceptado tal como está escrito revela que la identidad de Yahushua como hijo de Yahuwah está vinculado a su concepción en el vientre de María, no a alguna preexistencia inexistente, sino al primer momento de la concepción. Se vuelve totalmente claro cuando lees la Biblia tal como está escrita. Mateo y Lucas vinculan la identidad de Yahushua como hijo de Yahuwah con su origen en el vientre de María. No hay ningún lío confuso y contradictorio en las claras explicaciones de Gabriel. Los párrocos de la Iglesia hicieron eso cuando adoptaron la divinidad trina pagana. Creo que si aceptáramos los orígenes de Yahushua tal como se dan en Mateo y Lucas tal como se leen, deberíamos de buscar en Juan 1.1 para tratar de contradecir a Mateo y Lucas. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Yahuwah, y la palabra era Yahuwah. La palabra fue el pensamiento de Yahuwah, su plan. No es un símbolo de alguna segunda persona mística de una divinidad trina. Como hemos dialogado antes, esta personalización de palabra, haciendo que se refiera a un Dios el Hijo, proviene de la filosofía griega pagana, no de las Escrituras. Los escritores de la Biblia son muy claros. Yahuwah es uno. Él es una sola entidad divina. Él no es una unión de tres unidos en propósito o sustancia o cualquier otro giro ridículo que se haya aplicado tratando de reconciliar un concepto pagano con las verdades bíblicas. Hay otro problema con esta lectura tradicional y errónea de Lucas. Ese es el Nunc Stans. ¿Qué es eso? Es una frase latina que significa de pie ahora. Básicamente transmite la idea de que para Yahuwah el tiempo siempre está en el presente. No hay futuro, sin pasado, solo un presente eterno. Anthony Buzzard lo explica bien aquí, justo aquí. Nunc Stans es el eterno ahora, la idea de la eternidad como parada en el presente. ¿Podrías concebir estar presente eternamente como estar presente para ver toda la historia suceder para siempre? Pero la idea de Nunc Stans es como si experimentas todo el tiempo en un solo momento que nunca termina. Entonces un Yahuwah que percibe los Nunc Stans sabría todo lo que ha sucedido y sucederá en el mismo momento por toda la eternidad. Sería como poder ver todo el tiempo extendido ante él en otra dimensión o algo así. Teniendo eso en mente, ahora aquí está el problema. El Salmo 2, versículo 7 dice: Yahuwah me ha dicho, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Una vez más, engendrado significa traído a la existencia. Yo no veo el problema. En la teología cristiana estándar crees que el tiempo no tiene significado para Yahuwah, que él está en un eterno ahora. En consecuencia, el engendramiento de Yahushua no es un punto específico en el tiempo cuando fue concebido en el vientre de María, sino que ocurrió en el pasado y está ocurriendo ahora, porque con Yahuwah no hay un hoy, solo una hora para siempre. Más tonterías confusas. Eso es lo que sucede cuando tratas de reconciliar las teorías paganas con la palabra de Yahuwah. Pero este fue el argumento enmarcado por los párrocos de la Iglesia, que abrazaban el paganismo en el siglo IV. Cuando aceptaron una divinidad trina, de alguna manera tuvieron que idear una manera de hacer eterna a la llamada segunda persona de la divinidad. Uno de los párrocos de la Iglesia pudo haber sido Agustín de Hipona, pero no lo recuerdo con seguridad. En realidad dijo: el Hijo tuvo un principio sin principio. Eso es ridículo. Claramente simplemente está tratando de confundir lo que en Lucas es un concepto muy claramente expresado. Y cada vez que ocurre tal confusión deliberada, debe preguntarse por qué. ¿Qué verdad está tratando de ocultar Satanás? Piénselo, Satanás no hace tanto esfuerzo a menos que sea realmente importante. Y lo es porque está oscureciendo los orígenes del Salvador como un hijo de Yahuwah completamente humano, capaz de salvar hasta lo máximo a todos los que se acercan a Yahuwah a través de Yahushua y cumplen con su voluntad.
Nutrición para la mente y conciencia. A nadie le gusta sentirse impotente, a nadie le gusta sentirse endeudado. Y esa puede ser la razón por la que Satanás ha logrado atrapar a las personas en la trampa de pensar que deben hacer algo para ser salvos. Este deseo de tener alguna mano en nuestra salvación es tan profundo que muchos cristianos caen en una mentalidad orientada a las obras sin darse cuenta. La verdad es que no hay absolutamente nada que puedas hacer para ganar la salvación. Todo lo necesario para la salvación viene como regalos gratuitos de gracia del Padre del Todo. Pero eso no ha impedido que Satanás engañe a muchos cristianos para que traten de ganar su salvación a través de la abnegación o un estilo de vida conscientemente austero. Esta es la pesada carga de los fariseos de la que advirtió el Salvador. Para obtener más información sobre las trampas de los cristianos deben tener en cuenta: vaya a la página web de WLC y busque Quitando la levadura mortal. El fariseo en todos nosotros rechaza para siempre la noción de que hay algún papel que debe desempeñar para ganar la salvación. Tu salvación es siempre un don de la gracia divina. Tu parte es aceptarlo por fe. Tenemos una pregunta bastante única en nuestro email diario de hoy. Kelly de Shaking, Washington, en los Estados Unidos. Déjame ver. Debe ser un lugar nativo americano. Bien, Kelly escribe: ¿se considera que los católicos son cristianos y son salvos? Yo personalmente los consideraría cristianos. Ellos creen en Cristo, entonces sí, pienso en ellos como cristianos. Sin embargo, muchos católicos no se nombran cristianos. Me he dado cuenta de eso y siempre me sorprende, porque sí creen en Cristo. La palabra católico, como estoy seguro de que sabes, significa universal. Cristiano es un término tipo paraguas general que cubre a todos los creyentes en Cristo, pero tal vez el católico es el único término general que quieren o quieren ver. En cuanto a si son salvos o no, eso dependería del individuo. Este es un punto importante que todos deben recordar. La pertenencia a una denominación o religión en particular no es garantía de la salvación, no sella su boleto de admisión al reino de Yahuwah. Algo así dijo Yahushua en Mateo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declaré: jamás os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Perfecto. Solo aquellos que hacen la voluntad de Yahuwah ganarán la entrada a su reino eterno. Y eso incluye a todas las religiones, incluidas las que están fuera del judeocristianismo. Yahuwah se ha asegurado de que cada sistema de creencias tenga algo de verdad para que los sinceros de corazón, si continúan conociendo la verdad, puedan ser salvos. Los cristianos pueden ser bendecidos al saber que el Padre es amoroso en lugar de un Dios enojado y vengativo, pero si no permiten que esa verdad ablande sus corazones y los acerque a Él, seguirán perdidos. Una de las parábolas de Yahushua realmente demuestra este punto. Está en Mateo 13, versículos 3 al 8. Aquí Cristo está describiendo las diferentes formas en que la gente reacciona a la verdad. He aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por 1, otras 60 y otras a 30. Esta es una ilustración perfecta de cómo diferentes personas eligen responder a la verdad. Ahora veamos el versículo 19 y el versículo 23. Aquí está la interpretación de Yahushua de la parábola. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquel en quien se sembró la semilla entre pinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, ese es el que oye la palabra y la entiende. Ese sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30.
Ya dijimos que Yahuwah se asegura de que cada religión contenga algo de verdad, para que todos tengan la misma oportunidad de salvación. Por lo tanto, la palabra del reino no es el sermón cristiano estándar de ir a Jesús. Un musulmán que es un monoteísta estricto rechazaría un mensaje cristiano que predique una divinidad trina. Y así como todas las religiones tienen algo de verdad, todas también tienen error. Y eso incluye las diversas denominaciones que componen la cristiandad. Es por eso que Revelaciones 18, 4, 5 dice: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque esos pecados han subido al cielo, y Yahuwah se ha acordado de sus iniquidades». Debemos abandonar todas las religiones y denominaciones organizadas, siguiendo al Cordero donde quiera que nos guíe, pero volviendo a la parábola de Yahushua. Es la respuesta individual a la verdad, lo que determina si alguien se salva o se pierde. Ni su nombre en los registros de la Iglesia, ni su religión o denominación declarada, ni siquiera lo que dicen, sino cómo responde su corazón a la verdad. Esto lo verá Yahuwah, porque Él todo lo ve y todo lo oye. Siempre somos salvos como individuos, no en grupos. Exacto. Sé que algunas iglesias, como la Iglesia Católica, enseñan que se requiere ser miembro de su denominación para la salvación, pero eso no es lo que enseñan las Escrituras. Ezequiel 14, versículo 20 dice: «Si Noé, Daniel y Job estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Yahuwah Elohim, no librarían a mi hijo o hija. Ellos solo salvarán sus propias almas por su justicia». Así que sí, es nuestra relación personal e individual con Yahuwah, y cómo respondemos a la verdad de manera individual lo que determina nuestra salvación. Y por eso que algunos católicos se salvan y otros se pierden. Algunos mormones se salvarán, otros se perderán. Algunos hindúes o budistas o lo que sea se salvarán, mientras que otros se perderán. Yahuwah no hace acepción de personas. Él ve quien obedece. No deje que nadie en la tierra le dicte acerca de su salvación. Yahuwah lo prohíbe. Solo Él es justo y Él nos juzgará. Y nos alegramos de que todos estemos como iguales ante Él. La siguiente pregunta proviene de Makati, en Filipinas. ¿Alguna vez has estado ahí? No, aunque me gustaría. Las fotos que he visto son realmente hermosas. Yo también. He oído que es el segundo archipiélago más grande del mundo. Curiosamente es la única nación asiática que es predominantemente cristiana. Rosami escribe: algunos compañeros de escuela y yo estamos leyendo de la Biblia juntos. Una cosa que nos preguntamos es ¿por qué Adán no murió el día que pecó? Génesis 2:17 dice: «Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás». Entonces, ¿por qué no murió? Primero déjame decirte lo maravilloso que tus amigos estén leyendo la Biblia juntos. Hay tanta verdad que se puede obtener en cada etapa de la vida de las Escrituras. Me alegra que estés aprendiendo a una edad temprana el valor de pasar tiempo en la palabra de Yahuwah. Bueno, ¿por qué no murió? Él no murió físicamente dentro del primer periodo literal de 24 horas, pero murió espiritualmente. Inmediatamente perdió la promesa inicial de inmortalidad, heredó la naturaleza caída de Satanás y trajo la maldición de la muerte, no solo sobre sí mismo, también sobre todos los descendientes después de él. Murió espiritualmente. Esa es una buena manera de verlo. Y por supuesto, una prueba obvia es que corrió y se escondió avergonzado tan pronto como escuchó la voz de Yahuwah en el jardín. Ya no era inocente. Hablando físicamente, murió dentro del primer día profético de 1000 años. Veamos en 2 Pedro 3 y iré a los versículos 8 y 9. Y mientras buscas eso, leeré Génesis 5:5, que nos da la edad de Adán al morir. Dice: «Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió». Entonces eso obviamente es menos de 1000 años. Continuemos. Pero, amados, no ignoréis esto: que un día es para Yahuwah como 1000 años, y 1000 años como un día. Yahuwah no tarda en cumplir sus promesas, como algunos la tienen por tardanzas, sino que es longanimidad para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En la Biblia hay varias longitudes de tiempo profético. Los hijos de Israel vagaron 40 años por el desierto, un año por cada día que los espías estuvieron en Canaán antes de regresar y quejarse de los peligros. Otro segmento del tiempo profético, que como se explica en 2 Pedro, son 1000 años, que equivalen a un día. Recuerdo haber leído que los primeros cristianos creían que, en base a este principio,
Habría 6.000 años para que el pecado siguiera su curso. Luego el milenio siguiente al regreso de Yahushua sería el descanso sabático cuando la tierra descanse. Entonces, en ese sentido, Adán murió dentro del día que comió la fruta, porque murió dentro de los primeros 1000 años de su existencia. Tomaremos un breve descanso. Mientras tanto, los dejamos con la promesa diaria con nuestra compañera Laura Martínez. Bienvenidos amigos a la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuwah. Matt Chandler es un pastor y el autor estadounidense y presidente de Network Acto 19. Él escribió: cuanto mayor sea tu conocimiento de la bondad y la gracia de Yahuwah en tu vida, es más probable que lo alabes en la tormenta. Esta fue una lección aprendida recientemente por un adolescente, una lección que siempre recordará. Joan, de 15 años, estaba aburrido. Había terminado su tarea y con el día nublado amenazaba la lluvia. Estaba atrapado en casa sin nada que hacer. Para ayudar a pasar el tiempo decidió jugar algunos juegos que el computador. «Mamá», él llamó, «¿puedo usar tu computador? El mío no funciona». La madre de Shen trabajaba desde casa en la oficina en un sótano. «Claro», respondió ella, «pero no salgas de ese documento, solo minimízalo». Sean rápidamente quedó absorto en su juego de computadora. Pasaron las horas y la lluvia pronosticada se hizo realidad. Conectado a sus auriculares, Sean no se dio cuenta de que la tormenta se había convertido en una tormenta eléctrica. Con su atención centrada en el juego, no se dio cuenta de que el agua se había filtrado en la habitación del sótano donde estaba jugando. De repente una voz le dijo: «Mueve el pie». ¡Qué estupidez! Sean negó la cabeza y siguió jugando. «Dije, mueve tu pie». La voz habló con más urgencia. Sean miró sus pies y notó que uno de ellos estaba en un charco de agua que se había acumulado a causa de la tormenta. Descansando en las aguas poco profundas estaba el extremo de un cable de extensión, el otro extremo enchufado en una toma de corriente. «No voy a sostener esto por mucho más», dijo la voz de nuevo. «Mueve el pie». Sean no sabía lo que estaba pasando, pero decidió mover el pie. Tan pronto como movió el pie, un rayo cayó sobre la casa y corrió por el sistema eléctrico hasta el piso húmedo del sótano. Si Shen no hubiera movido el pie, se habría electrocutado. En la caótica confusión que siguió al relámpago y al fuerte estallido del trueno, Shen se dio la vuelta, pero no había nadie en el sótano con él. Pero alguien le había advertido y le había salvado la vida. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 al 26 dice: «Es por las misericordias de Yahuwah que no somos consumidos, porque sus misericordias nunca fallan. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Yahuwah es mi porción, dice mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Yahuwah con los que él esperan, con el alma que le busca. Es bueno que un hombre deba tener esperanza y esperar el silencio, la salvación de Yahuwah. Cuando dedicas tu vida a Yahuwah, puedes confiar en él, que te ha hecho, también velará por ti y te cuidará. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas». ¿Sabes? Este comienzo sin comienzo es una tontería. Bueno, ¿qué más puedes esperar de las mismas personas que nos enseñaron que 1 más 1 más 1 es igual a 1 y todos lo creímos? Las escrituras son muy claras, pero traes esas filosofías paganas y de repente tienes todas esas doctrinas enrevesadas que están tan sesgadas que ni siquiera podemos comprenderlas. Entonces, ¿qué haces? Lo descartas como un misterio demasiado difícil de comprender para los cerebros humanos. ¿Sabes que Yahuwah nunca dejaría sin aclarar verdades importantes? Ciertamente nada tan importante como los orígenes y por lo tanto el ser esencial del Salvador. El doctor James Dean fue un erudito británico del Nuevo Testamento y profesor de la Universidad de Durham. En realidad creo que falleció recientemente en junio del 2020. Él escribió un libro que exploró los orígenes de la doctrina de la encarnación llamado la Cristología en proceso, Christology in the Making. Lo resumió bien. Él dijo: por supuesto, siempre existe la posibilidad de que la superstición pagana popular se convierta en superstición cristiana popular, mediante una asimilación gradual y la difusión de la creencia al nivel de la piedad popular. Y eso es exactamente lo que sucedió.
Las ideas filosóficas paganas se impusieron en el claro relato de Lucas. Gabriel explicó claramente que el punto de origen de Yahushua fue el momento de la concepción, pero se torció en la supuesta encarnación de una segunda persona de la deidad eternamente preexistente. Y al hacerlo, se perdió la verdadera belleza del Salvador. Su identidad como el Hijo unigénito y completamente humano de Yahuwá simplemente demuestra cuán importante es que traigamos cada creencia a la palabra de Yahuwá, sin asumir nada. Acompáñenos una vez más mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwá les ama, y en él está segura tu confianza. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuwá ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuwá no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita: He aquí Yahuwá vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá y no volverá a levantarse. Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita: Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca. Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuwá quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el evangelio del reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwá, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes, yo tampoco, nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar, no mejorará con sus propios esfuerzos.
acepte la invitación de Yahuwah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: «Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne». Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuwah tal como eres. Está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a Él. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.